WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Y de repente, pues mierda, ¿no? Cerrado por pandemia. Que se cierra todo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo algo tan milimétrico puede destruir un mundo? Y de repente, ¡pum!, se cierra. Nunca nos imaginamos que fuera a durar tanto. Pensamos mucho de cerrar. Y vamos a cerrar los restaurantes. ¿Quién es Abel? ¿Quién es Abel antes o después de la pandemia? Yo creo que sí hay un antes y sí hay un después, ¿no? Yo creo que nos ha cambiado, nos ha puesto a pensar en muchísimas cosas. Abel empezó siendo un empresario restaurantero, que se tuvo que poner la filipina el día que su mujer dejó de cocinar, y tomar riendas de un restaurante con buena clientela, que nos permitió abrir un segundo restaurante y tomar las riendas de repente de cocina y sala y administración y finanzas y demás, pues me empezó a ser un individuo al final de cuentas multifacético, que necesitó aprender a delegar, a soltar riendas, a buscar a gente. Abel, empresario, jefe de familia, ahora con 2 hijos de 10 y de 8 años, con una esposa magnífica que ahora ha vuelto también un poco al negocio, pues habla de un Abel antes y de un Abel después de esta pandemia, ¿no? Yo empecé cuando tenía 14 años, o sea, hace ya 38 años. Empecé trabajando en verano, mi papá se puede decir que me obligó el primer verano a trabajar y me dio opciones donde podía ayudarme a conseguir un trabajo y elegí un restaurante y mi vida cambió ahí, ¿no? Pues de hecho a los 7 años yo empecé a venir porque de hecho mi abuelita le comentó a mi papá y le dijo, tráetela los fines de semana, tráetela a trabajar para que se vaya enseñando. ¿Tú eres la tercera generación? La nieta. Soy la nieta. Eres la nieta de Margarita. Sí. Y llevas el nombre, ¿no? Y el nombre también. Por ejemplo, este negocio también es tradición ya, ¿no? A mí me ha tocado ver ya 3 generaciones de abuelo, padre e hijos que vienen aquí a comer, ¿no? Personalidades excepcionales, ¿no? Que te van forjando y que empiezas a ver todo esto y que de alguna manera el negocio lo empieza a sustentar, ¿no? Porque empiezas a crecer, empiezas a tener la posibilidad de darle sustento a muchas familias. No sé, cuando yo empecé la primera vez, pues yo era el mesero y el lavaloza y el que cobraba la cuenta, porque cuando empezamos Cook y yo, pues no había nadie, ¿no? Éramos 4 personas en todo el restaurante. Unos años después, 16, 18 para ser exactos, pues ya éramos 150 empleados, ¿no? Ya le das de comer a 150 familias. Y ahora cuesta tanto abrir un restaurante y hay tantos y la gente cree que estamos como en otras épocas, ¿no? Y ahora mantener un restaurante, la verdad es que ya luego cuando me dicen, o sea, si realmente no lo amas es como un suicidio muchas veces, ¿no? Y sí, así estamos, ¿no? Estamos viendo de qué manera, pues no derrumbar en menos de un año todo lo que has hecho en 20.
sin ser pesimista, no quiero que entiendas que somos unas personas pesimistas, pero sí esperas el peor de los golpes porque pues realmente no sabes qué va a pasar, sobre todo cuando tienes un restaurante, en el caso nuestro, que no tenemos a un grupo que sustente económicamente el restaurante, porque somos nosotros dos y nadie más, y porque pues tenemos que responder por 40 familias que viven por nosotros, entonces sí tienes que estar one step ahead, o más bien como 100 step ahead, ¿no? En todo lo que te pueda suceder para bien y para mal. Vamos a cerrar los restaurantes, que la industria más golpeada, estoy casi seguro que somos nosotros, que los hoteles iban a cerrar sus puertas y dejar las playas vacías, ¿no? Entonces, la verdad es que nos iba muy bien, estábamos muy listos, como que teníamos todo by the book, ¿no? Y con otros proyectos más por abrir, muchas ganas, y de repente todo iba tan bien que ahora no fue, ni siquiera fue parar, ¿sí? Literalmente fue enterrar, ¿no? O sea, no hay nada, cero, no hay huéspedes, no hay clientes, no hay gente en la calle, no hay aviones, no hay vuelos, no cierras las puertas de hoteles. ¿Cuándo habías visto que cerraron hoteles? En mi vida. Pues bueno, cierras, sí, mueves eventos, mueves esto, paras la máquina, la detienes. ¿Qué tanto la detienes? ¿No? La cierras completamente, la medio abres. Se especulaba para agosto, ya está, ¿no? Entonces tú vienes caminando sobre una ola y no sabes cuándo va a terminar esa ola o cuándo va a pegar la ola. De hecho, al momento que mi tío me dijo que se tenía que cerrar, fue así como que no, ¿cómo cree que no podemos cerrar? O sea, el ver que empezaron a decir que iban a dejar que uno pusiera para llevar, fue así como que pues vamos a poner para llevar. O sea, yo voy a seguir trabajando. O sea, yo no me rindo, ¿no? Yo no le voy a decir, yo hasta aquí le paro, yo no me quiero arriesgar a enfermarme o algo, no, yo aquí voy a estar. Pero quiero pensar que la matemática administrativa de un negocio de estos es que tengo que cobrar todos los días para poder pagar todos los meses. Es decir, aquí mucho es de cobro, pago. Sí, es un negocio muy sano, no necesitas tener gente que te deba ni tú debes, ¿no? Es un negocio donde abres y al final del día traes tu dinero en la bolsa, es muy noble. Y uno se va transformando y vas aguantando y vas aprendiendo y te vas volviendo más duro y te vas volviendo más suave en casa a lo mejor, no sé, pasan mil cosas. Y de repente, pues mierda, ¿no? Nos visita este enemigo silencioso en esta guerra sin ruido, como lo comentábamos hace ratito. Y pues no la veías venir por ningún lado, ¿no? Siempre anclado en que tu activo número uno no es ni la carta de vinos, ni las instalaciones, ni la ubicación. Tu activo número uno es el personal o la persona que trabaja contigo, y este activo todas las noches se va. Y al día siguiente, quién sabe si regrese, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, creo que somos mucho más conscientes de poder ponernos a veces en el gran esfuerzo que hace la gente para trabajar en una cocina con unas condiciones distintas a las que tú y yo podemos tener, ¿no? ¿Qué sientes tú, Ángel? ¿Cuál sientes que es el órgano que tienes que salvar en pandemia? ¿Cuál sientes que es el apoyo al que le tienes que salvar? Porque si no lo salvas a él, no te salvas a ti. Como decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es él y sus circunstancias. Si no las salvas a ellas, ¿cómo te vas a salvar tú, no? ¿Qué circunstancias tienes que salvar tú a tu gente, a tu equipo o al arrendador o al gobierno? ¿A quién tienes que salvar para salvarte tú? Siento que ha sido un poco... O sea, cada lugar tiene como su circunstancia, ¿no? O sea, hay unos lugares que... O sea, dices, a ver, nosotros, gente, no hemos corrido a nadie, ¿no? O sea, hay gente que se ha ido, hay gente que se puso en stand-by. Con toda la gente hablamos y dijimos, a ver, pues este barco, estamos en el mismo barco y tenemos que salir juntos, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé cuánto vaya a entrar, no sé qué va a pasar, y la verdad es que desde el día 15 de marzo, 16 de marzo, que fue cuando nos cerraron, hasta cuando aquí en Puebla nos volvieron a abrir, que fue como por, híjole, no me acuerdo, creo que fue en septiembre, porque ha sido el estado más, o sea, que hemos estado más cerrados, llevamos, o sea, en sí, si contáramos los meses, 8 meses del año cerrados, ¿no? O sea, tratando de sobrevivir con ventas a domicilio y haciendo cosas pues que no hacías, y que tienes tus lugares
no diseñados para eso, ¿no? No estás pagando esas rentas para hacer eso, ¿no? Ver lo que hacemos y lo que entre, o sea, el dinero que entre nos los vamos a ver cómo lo dividimos, ¿no? Pero es para que tengamos con qué comer y sobrevivir, no sabemos cuánto vaya a durar y la verdad es que nosotros dejamos de pagar rentas. Obviamente después las tuvimos que negociar y seguimos en la negociada y en el estira y afloja y en el de si cierras o no cierras, si me voy o no me voy, pero el tema principal pues fue la gente. Pues antes de ir a salvar al mundo, pues a mí mi mamá siempre me decía, pues hay que empezar por la casa, ¿no? Entonces antes de empezar con que es que yo voy a ir, no, lo primero que tenemos que hacer es qué vamos a hacer con nuestras, no sé, 26 familias que dependen de nosotros, ¿no? O sea, no podemos hacer lo que hacemos si no tenemos esa conexión tan profunda con la gente con la que trabajamos día a día y que son parte del restaurante. Me decían, Jorge, pero es que yo ya tengo, pues, media hectárea de, te voy a decir una tontería, de coliflor que íbamos a utilizar para Quintonil. Ayúdame a ¿qué hacemos, no? O sea, tenemos pactados con ellos, pues, de cierta manera, ciertas extensiones de terreno y compartimos el riesgo en el que decimos, pues, Claro, alto, ¿no? Ahí, que la gente entienda que vosotros no vais al súper a comprar apios, cebollas, sí. Compartís el terreno de donde crece el producto con un riesgo compartido, ¿no? Chinampa, supongo. Pero Chinampas es el 10%, o sea, tenemos gente en Valle de Bravo, en Durango, en Mexicali. ¿Os asociáis de alguna manera en el riesgo totalmente con el productor? O sea, tenemos parados 700 kilos de maíz del año pasado, porque tenemos ese compromiso con los productores mayas, de un maíz de primerísima calidad, que es el que usamos en el restaurante, y de repente le dices, no te lo voy a poder comprar ahorita. Es la naturaleza humana también de apostar por el futuro, ¿no? Entonces es normal que un empresario, un restaurantero haga una inversión porque apuesta por el futuro, o que reserves para dentro de 3 semanas un ballet, porque es normal que nos proyectemos. Estamos evidentemente el bienestar y sobre todo la proyección en el futuro. Y es algo que no tenemos ahora y es algo que está costando muchísimo porque no sabemos vivir el día a día, no sabemos vivir sin proyectarnos. Y es un gran problema psicológico a nivel mundial con esta pandemia, porque no sabemos qué hay detrás de esta niebla, no sabemos cuando pasa el barco qué hay detrás, no se sabe. Nosotros le llamamos a la alimentación un hecho social total porque involucra todas las esferas del ser humano, desde lo biológico hasta lo social, pasando por lo cultural, lo emocional, lo económico, lo ecológico. Entonces, el enfoque que yo manejo sobre la alimentación es cómo la alimentación es un hecho total social, pero también cómo en la alimentación se reflejan los momentos sociohistóricos que estamos viviendo. En este caso, pues el de la pandemia que seguimos viviendo. Por ejemplo, en México había comida callejera desde el mercado de Tlatelolco. O sea, tú podías ir a echarte ahí un taquito y hay registros que dicen que vendían alimentos para llevar, alimentos preparados para llevar. Son nuestros vestigios de comida callejera en México, ¿no? Y ha sido curioso cómo ahora con la pandemia, al tener más tiempo, en automático, sin que nadie salga a la OMS ni nadie salga a decirnos que eso es lo genial. ¿Cuál es la técnica que tenemos que usar? En automático todo el mundo, toda la humanidad se pone de acuerdo y se pone a guisar. Que justo eso es lo genial, acabas de decir un punto medular, que es, finalmente, no es una directriz la que les dijo a todos, pónganse a cocinar. O sea, es como, también es como una lección, la pandemia nos da lecciones, y una de las lecciones es justo esta de, hay lecciones sobre significados, sobre actividades que significan mucho para las personas, en este caso la alimentación y la cocina, que van más allá de lo que cualquier organismo pueda dictaminar. Por eso es por lo que a veces hay políticas públicas o estrategias que fracasan, porque si no vienen desde lo que la gente hace y lo que para la gente significa algo, no se adoptan. Entonces la cocina es una de ellas. O sea, aparte es como tú dices, pero ¿por qué el pan de plátano? ¿O por qué hornear como técnica? Entonces, por ejemplo, hay un sentido de logro en el horneado, porque es como algo que llevó un proceso, tuvo una culminación y aquí está mi resultado. Algo que son como pequeñas certidumbres
que no tienes, por ejemplo, cuando vives en pandemia, porque no tenemos certidumbre de nada ahorita. Pensamos muchas veces cerrar, pensamos muchas veces si era mejor no mandar a todo el mundo a su casa y esperar a que las cosas mejoraran. Afortunadamente no lo hicimos porque hubiera sido como una postura cómoda y esperar, pero creo que hubiera sido un daño irreparable. Poder después reempezar 4 o 5 meses después, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó a final de cuentas? Pues que nos endeudamos, ¿no? O sea, creo que brincamos la pandemia, obviamente nos acabamos los ahorros y nos endeudamos pues algo más de lo que hubiéramos querido, pero ahí estamos todos los días pagando deudas, ¿no? Si hoy no hay casi gente, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora, híjole, pues ¿sabes qué? Pues ahora sí voy a comprar, pero me van a aguantar con lo de su sueldo, ¿no? Entonces sí, a lo mejor hay unos que sí lo entendemos y hay otros que sí se van a poner así, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Llega la pandemia y la pandemia, que se supone que es una definición mundial, se convierte, como decía yo el otro día, más en una epidemia, que la epidemia es más un tema individual, ¿no? Más particular, más localizado. Sí. ¿Cómo vivís esa pandemia? Se empezaron a llegar comentarios de clientes que solían venir, oye, va a venir una pandemia o ya está una pandemia en China y bla, 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 se va a poner muy difícil la situación. Yo ignoraba del tema, pero no estábamos preparados. Yo creo que nadie en México realmente estábamos preparados para vivirlo, ¿no? Para mí es muy importante que se tengan pláticas, testimonios de grandes trabajadores como vosotros, de grandes cocineros, que a mí me encanta la palabra cocinero porque te conecta con el oficio. Que no solamente estos testimoniales sean como centralizados y que solo surjan y salgan de esta Ciudad de México. Yo creo que yo siempre he dicho, Alejandro, que las capitales muchas veces pareciera ser que no son, digamos, la imagen real de lo que el país externa, ¿no? Tienes que salir de las grandes capitales para entender de qué está hecho el país y en este caso, obviamente, viajar fuera de la Ciudad de México para entender cómo está hecho México. Pues mira, llegó a la par, llegó también en marzo. Nosotros cerramos la última semana de marzo, cerramos definitivamente todos los lugares por 3 meses, más bien fueron 4 meses. En junio convoqué a los muchachos y fíjate que tenemos un lugar que se llama Portozuelo, ¿no? Es un huerto orgánico familiar en el pueblo donde yo nací y lo que hicimos fue armar cuadrillas de 20 compañeros, de los cuales 5 preparaban el desayuno y el lunch y los otros 15 nos dedicamos a trabajar la tierra, Miquel, ¿no? A la composta, logramos hacer cerca de 40 camas de hortalizas, verduras, hicimos un ojo de agua, un pozo también, sembramos maguey, es decir, después de que la mayoría de mis compañeros ya habían perdido su matrimonio otra vez, dijimos, bueno, vayamos al campo, que nos pegue el sol, nos pegue el aire, y de esta manera nos mantuvimos activos, Miquel. El primer mes cumplimos con lo que nos pedía la ley del salario completo para todos. El segundo mes llegamos a un acuerdo de una cantidad misma para todos. El tercer mes se redujo esta cantidad, pero que todos pudiesen tener un poquito de ingreso. Y el cuarto mes sí tuvimos que darle al campo, viejo, porque como empresa tú tratas de tener una reserva, un ahorrito para 3 meses, pero no de manera indefinida. Fíjate tú que el otro día estaba hablando con nuestro amigo Alex, Baja California, y le estaba comentando, oye Alex, cuando llegó la pandemia, ¿qué hiciste, no? Y me dice, bueno, pues nos fuimos al terreno familiar con todo el equipo y nos dedicamos a ser agricultores durante la pandemia. Hicimos un ojo de agua, un pozo de agua, hicimos 20 mantas de hortalizas y esas 20 mantas de hortalizas servían pues para cocinar y lo que sobraba también ellos tenían la posibilidad de llevárselo a sus casas. Wow, yo estaba con los ojos así, ¿no? Alucinado, ¿no? O sea, allá se conectaron con la tierra y vosotros también, vosotros
lo primero que hicisteis, sin dudarlo, amén de echar números, estoy seguro, de ver hacia dónde ibais, de salvar a vuestros, o por lo menos de ir de la mano de vuestros empleados, de vuestra familia, que con algunos lleváis muchísimo tiempo, no dudasteis en volcaros hacia los productores, hacia el mar, hacia el pescado, hacia las conchas, os han dado tanto durante tantos años que ahora era casi obligatorio defenderlas. Sí, totalmente. De hecho, las canastas marinas nacen con eso la idea. Manzanilla está consumiendo alrededor de media tonelada de pescado mensual y empezó la pandemia y no consumíamos ni 10 kilos, ¿no? Entonces, o sea, pues de entrada, como dices, nuestro capital humano, pero además pues los pescadores y sus familias, lo que eso implicó, ¿no? Que es lo que también trabajamos con nuestro amigo Pablo San Román en lo de Alimenta tu Corazón, ¿no? Que queremos que se incremente el consumo de pescado per cápita en el país. O sea, es fundamental por razones de salud y por razones de economía para los pescadores. Todo esto parece Las Vegas, ¿eh? Estás apostando y ya llevo 5 apuestas y ya estás perdí apostando 4. O sea, y estás ¿no? invirtiendo todo tu patrimonio ahí por mantener algo que no sabes. Realmente es un día a día ir viendo cómo va desarrollándose. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Es decir, todo. Ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo 9. Digamos que ha habido muchas razones por las cuales ha habido un movimiento. Por un lado crecen nuevos conceptos, por otro lado se van agotando otros, y la pandemia vino, digamos, a sacar a flote toda la realidad de los conceptos mexicanos. Hay quienes ya salieron adelante, han podido enfrentar correctamente una pandemia, y hay quienes no, y ya cerraron. Por eso tuvimos en esta pandemia un cierre masivo de establecimientos de todos tamaños, no solamente chiquitos, sino inclusive restaurantes con muchos años operando, que no pudieron resistirse hasta aquí. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la industria venía creciendo al doble del PIB nacional. O sea, si el PIB era 2, la industria crecía al 4 o al 5. Y así pasó 10 años. Entonces, cuando empiezas a ver el número de sillas que hay en el mercado, de repente te das cuenta que pues, va más rápido que el ingreso disponible de la gente. Entonces, eso es parte de lo que tú defines como enfermo. ¿Por qué? Y si lo aplicamos a las cadenas, ¿qué es lo que hicieron las cadenas ahora con esta crisis? De sus 100 restaurantes tenían 10 que eran los perdedores, los que estaban más abajo de la tabla, y esa decisión la venías postergando, porque más o menos la empresa iba bien y tenía el rendimiento, y de repente ahora que no hay ingreso disponible, que no puedes hacer más que apretar el cinturón, entonces esos 10, esos 15 restaurantes que estaban hasta abajo, los del fondo, boom, la decisión se toma rápido. Entonces hoy lo que estás viendo es acelerar esas decisiones desagradables que venías postergando pensando que le podías hacer un ajuste aquí, un ajuste allá. Todo el mundo tuvo que tomar la decisión desagradable y decir, ya basta, cerramos, cortamos, y es como una poda esto es una poda que el tamaño del sillas, el número de establecimientos se va a reducir 15-20%, y digamos, vas a ver negocios que los vas a ver con gente y lo vas a ver lleno y pensarás que la industria está como estaba, pero no, Miquel, o sea, la industria nos vamos a tardar
5 o 7 años en volver a tener las mismas sillas, los mismos espacios, la misma oferta gastronómica que teníamos antes de en febrero hace un año, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo concuerdo con lo que están diciendo y con lo que tú dijiste. Ya estábamos en una pandemia, estábamos en una zona de confort que postergábamos las decisiones que no nos gustaba tomar y esto nos ha orillado a eficientar el negocio por todas partes, a negociar con todos, a replantear los márgenes, dónde tiene que estar la utilidad. Mira, básicamente el gremio de alimentos y bebidas, restaurantes, es una gama muy grande. Está conformado por más de 600,000 unidades económicas. Así lo define, digamos que es la manera en la que se describe por parte del INEGI, unidades económicas. Nosotros, los que estamos, digamos, representando en este momento al gremio, hemos seguido esta misma dinámica para que no empecemos con tus números y nuestros números. Entonces siempre decimos, ¿quieren hablar de unidades económicas? Hablemos de unidades económicas para no entrar en diferencias. Exactamente. Más de 600,000 unidades económicas y dando empleo directo a más de 2 millones de mexicanos, más otros 3,5 millones de empleos indirectos. Eso te habla de un gremio muy grande, como empleador más grande del país después de las entidades del gobierno, presente evidentemente en todos los rincones del país. No hay lugar en este país donde no se ofrezca un servicio de naturaleza, dando de comer diariamente a más de 15 millones de mexicanos. Y también, no nada más pensando en eso, pensando en cómo se sostiene la economía de México, o sea, el turismo y la gastronomía son pilares fundamentales para dar empleos en este país, empleos formales e informales también a miles de personas. Parte de la identidad de México hacia el exterior es por su gastronomía, por lo de la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, todas estas cosas que constituyen como la imagen identitaria de México hacia el mundo tienen que ver también con esto en lo que estamos pasando muchas crisis, que es en la gastronomía, en la alimentación, en los servicios de hospitalidad y en los servicios de general turismo. Aparte, antes de la pandemia, pues había un movimiento por el turismo gastronómico en México y por promover toda la parte gastronómica de México para atraer visitantes extranjeros. Y pues eso ya se acabó. La industria restaurantera tiene un peso específico en el empleo. Tiene un peso específico como la parte económica y la cadena de valor que agrega en la influencia en la ganadería, en la pesca, en la agricultura, pero tiene mucho peso también en las emociones, dinámica de la actualidad, en la dinámica de la sociedad, en la dinámica de los negocios. Hay toda una presencia de los restaurantes y la pandemia lo que hizo fue sacar a la luz, porque increíblemente no había esa conciencia, sacó a la luz lo que significa este gremio en el país, para todos los mexicanos. Sacó a la luz el tema de la presencia de las mujeres en este gremio, donde la mayoría, más del 56%, son mujeres. Y de esas mujeres, el 60% son el sostén de sus familias. Y esta pandemia, llevamos un año, más o menos, de pandemia. ¿Pensáis que estamos todavía para vivir más tiempo de pandemia? No es un tema que nos gusta hablar como restauranteros, pero no podemos evitar. Ha habido demasiada ideología en este tema. Hubiéramos deseado que se hubiera creado un gran frente nacional con un solo vocero creíble y reconocido por todas las partes. Y hubiera ayudado mucho a mitigar los efectos de una pandemia. Hubiera ayudado mucho que, por ejemplo, el protocolo que elaboramos nosotros como gremio de Mesa Segura fue la propuesta de nosotros a la autoridad, no fue al revés. El protocolo, de hecho, el que tiene hoy la Secretaría de Salud Federal y el que tiene la Secretaría de Turismo, tal cual en la exposición de motivos, habla que fue una propuesta del gremio restaurantero, está por escrito. Pienso que las personas también que vayan a ver, también tendrán que entender que la gente no fue reaccionando por reaccionar, sino que siguieron un camino que se fue trazado y vosotros fuisteis
los ingenieros, los arquitectos de ese camino, ¿no? ¿Qué más acciones hicieron? Abrir o morir. Eso es. Abrir o morir era una manifestación de la situación que estamos viviendo económicamente. O sea, una pandemia que se alarga. Cuando empezó todo el mundo pensó que esto iba a ser de 6 semanas, de 8 semanas, y cuando ya te vas a 3 meses, y son 4, y son 5, y son 6, y realmente las arcas están exhaustas, no hay de dónde tomar dinero, la demanda y la gente pues sigue sin ir a los restaurantes porque por orden de autoridad, y cuando viene un segundo cierre y cuando ves que se va a alargar esto, alguien tiene que alzar la voz y le tocó a las organizaciones, a la Cámara, salir a decir, oigan, no podemos más, o abrimos o nos morimos, y demostrarlo con cifras, demostrarlo con números, y si no me escuchas, me voy a hacer escuchar en la calle con las cacerolas, el famoso cacerolazo ese, que no son más que nuestros instrumentos de trabajo puestos a sonar, ¿no? Si yo te doy una orden de no trabajar y además no viene acompañada de un programa gubernamental de apoyo, como has visto en España, como has visto en Estados Unidos, en donde digas, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, o sea, no puedes trabajar y además no hay dinero. Entonces no te queda más que levantar la voz. Sí, ha sido una reacción en el nulo apoyo gubernamental. Se ha unido la industria a través de la Cámara de una forma nunca vista. Y con eso puedes construir muchos tipos de restaurantes, muchos tipos de identidades de restaurantes, ¿no? ¿Hay muchos tipos de periodismo gastronómico o solo hay uno? Muchos. Yo te lo diría incluso desde mí. Yo nunca me presento como periodista gastronómica. Yo soy periodista. A mí me interesa investigar, pero no nada más desde el sentido del restaurante. Porque justo, o sea, esa es una parte de la cadena, es un eslabón. Pero en un país tan vasto como lo es México, no se puede hablar igual de una cocina rural, de una cocina de un pueblo originario, ni de una cocina de una ciudad. Entonces creo que por eso es que el periodismo acercado al ámbito de la alimentación tiene muchas aristas, que eso también lo hace mucho más complejo. Y en México, es otro acercamiento que hace todavía como más amplio el espectro del periodismo alimentario en México, ¿no? No así en otros países. En México es así vastísimo, ¿no? Se puede abordar desde muchos aspectos. Y por eso mismo también la información se tiene que tomar como con más ética, con más profesionalismo, con más investigación. Y fíjate que yo creo que lo que dice Mariana es muy importante en el sentido de entendamos que la pandemia también puso en relieve la desigualdad que teníamos los mexicanos en el ámbito alimentario. O sea, en el momento en el que te repliegas a casa, en el momento en el que te llamas tú a quedarte con los tuyos en tu casa a este primer encierro que sucedió en marzo de 2020, te empiezas a plantear, te empiezas a dar cuenta de qué es lo que comes, cómo lo comes, ¿no? En qué contexto lo comes, y empiezas a ver cómo hay una desigualdad alimentaria, cuántos problemas hay a partir de la alimentación también, la alimentación industrial, el papel que jugó, sobre todo en nuestro país tan decisivo, con esta otra pandemia también que lleva tantos años, que es la obesidad, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que fue muy interesante, o sea, saber que el tema de la alimentación era un tema crucial para México. Y los sistemas alimentarios, porque al final todos estamos inmersos en ellos. O sea, un restaurante está inmerso en un sistema alimentario, o sea, nosotros como particulares estamos inmersos, los productores también, y yo creo que eso es lo que es muy importante de tomar en cuenta, porque todos usamos insumos. ¿De dónde vienen? Pues vienen del campo, ¿no? ¿De dónde vienen? Vienen de algún lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo le hago para llevar a mi casa un producto que sea ético, que le paguen bien al productor, que me haga bien al cuerpo? O sea, toda esta como serie de eslabones de esta cadena a mí me parece como vital, ¿no? Vital cada vez más analizar y pensar. Y eso fue algo muy bonito que se fue generando desde el inicio de la pandemia, que de pronto todos nos vemos obligados a regresar a la cocina. Y al regresar a la cocina, a partir de las necesidades de cada uno, te vas dando cuenta de toda esa cadena de valor que existe en poner un plato en tu mesa. Y entonces todos nos pusimos a cocinar, pero de pronto también habían estos productores que se hicieron presentes
¿no? A través de estas cadenas y canastas que se hacían, porque aparte se estaba quedando el producto ahí, porque los restaurantes no estaban consumiendo. Te dabas cuenta que tú influías y que podías ser parte de una cadena de valor. Al tú comprar esa canasta estabas participando en la mejora del campo, ¿no? Que ahí fue de donde se utilizaron muchos recursos, ¿no? Y empezamos a hacerlo de, ok, no hay quien venga y compra. Yo me acuerdo que me hablaban en Valle de Bravo, hay mucha gente que tiene todas sus producciones de vegetales y de frutas y está por intercambio. Con estos productores que decían, oye, se me está echando a perder esto, ¿y cómo lo detengo? Porque incluso igual en una de esas hasta no tengo mecanismos de conservación. Como la prisa cambió la manera en la cual estábamos viendo el alimento, ¿no? Sí, Incluso, entiendo. y eso también tiene que ver con los restaurantes, porque si conocemos esos procesos, podemos apreciar muchísimo más lo que hace un cocinero en su lugar. Cuando empieza la pandemia, en algo que es tan subjetivo que no sabíamos cómo iba a comenzar, ¿no? En este tema en el que todos estuvimos afectados, ¿cómo ustedes decidieron comunicar lo que estaba pasando? O sea, ¿cómo fue en tu caso, Mariana, el hecho de sentarte en la computadora en marzo del 2020 y decir, pues esto voy a empezar a comunicar? Te haces preguntas de, a ver, yo tengo acceso a un seguro médico, tengo privilegios que en las comunidades no tienen. Entonces yo decidí hacer mi trabajo a distancia pues todo el año pasado. Pero yo siempre tuve muy claro que yo quería hablar de lo que sucedía fuera de las ciudades. Entonces yo tenía muy claro que yo quería hablar de la gente que nadie estaba mirando, que nadie estaba dándole una voz. Yo solamente quiero usar para lo que yo creo que funciona un medio, que es para decir eso que se necesita decir en una circunstancia compleja como esta. ¿Y esa información ligada al kilómetro cero? Es decir, siempre ligada a la tierra, a las raíces. Sí, es que está de la mano. O sea, la alimentación en México no hay otra forma de hablarla, ¿no? El kilómetro cero es un concepto nuevo, pero en realidad sostenibilidad y cultura alimentaria, que ese es el término desde la etnografía, la antropología que podríamos utilizar, está en México desde siempre. O sea, la gente siempre y es por un tema de sobrevivencia y de desigualdad también, porque sobrevivencia, ¿por qué? Porque tienes tu traspatio, de ahí agarras tus hierbas, cuidas a tus animales y de ahí tienes tu alimentación. Ahora, eso se ha perdido también por un sistema económico que ya sabemos que es injusto con muchos, y en México la desigualdad es abismal, ¿no? Que también por eso es que las cifras de muertos son las que son, por la desigualdad abismal. Pero esta noción de el alimento que tú cuidas, que tú procesas, pues es algo que en México siempre ha sido, ¿no? Incluso aquí en Ciudad de México, ¿no? Milpalta, ¿no? Es algo que de repente tenemos el contraste, ¿no? Tenemos Mazarik y tenemos Milpalta. Pero también reveló justo todas estas inequidades, porque también hay personas que nunca pudieron hacer confinamiento. O sea, hay muchas personas en México que dicen, es que si yo no salgo a trabajar hoy, no como. Y también ahí se marca la desigualdad de cómo vimos la pandemia, quiénes se pudieron confinar, quiénes no, y como también, o sea, como que la pandemia al final hizo que explotaran así todos los vicios y los temas que ya veníamos arrastrando tiempo atrás. Cada quien vive una circunstancia diferente. Entonces, para poder entender cualquier situación, cualquier realidad, hay que entender contextos, ¿no? Porque pues tenemos trabajos diferentes, condiciones económicas distintas, ideologías distintas, porque también eso implica que te vayas hacia un lado o hacia otro. Pero yo sí creo que lo que tendría que replantearnos todo esto es realmente esta noción de comunidad que decía Miguel, porque la comunidad a veces puede pues, como banalizarse, pero una comunidad implica que realmente hagas algo y que hagas un impacto social. No, a los repartidores de las plataformas, también una situación súper crítica, ¿no? Porque dices, ay, sí, qué bonito que ya llegó mi paquetito de comida a casa, pero ¿cuánto gana esa gente que se parte la madre, ¿no? Pedaleando su bicicleta para llegar? Y pues resulta que se ganan 2 pesos. Tengo un pie en el marketing y un pie en el periodismo. Entonces te ayuda a tener esta visión de, a ver, hay mucho greenwashing y hay mucho discurso que nos quiere llevar por ahí, pero lo verdadero se siente. O sea, la circunstancia te mueve, la circunstancia te invita a accionar, y es muy fácil llevar un mensaje hacia esta noción sostenible y consciente. A ver, o sea, también hay que empezar a analizar
si realmente ese mensaje es consciente. De repente tú ves a cualquier marca queriéndose subir al tren del mame diciendo que es consciente y así, ay, por favor, si empleas un montón de gente pagándole 3 pesos, no me interesa tu mensaje consciente. Entonces hay que ser más crítico. Hay varias cosas de las que a nadie le gusta hablar y creo que es una conversación que tenemos que tener en esta industria y en otras muchas más industrias. Lo que tú hablas de la sostenibilidad no es solo para los ingredientes. O sea, mucho hablar de sostenibilidad y que tengo un jardín, que tengo un huerto, que le compro al paisano que está al lado, pero al final mi restaurante existe porque tengo mano de obra gratis. Entonces tu restaurante... Perdón, claro. Tu restaurante no es sostenible. Y hay 3, o sea, nos guste o no, y puedo parecer muy brutal, pero es la verdad. ¿Sabes qué, Jona? Durante todos estos 23 años en este maravilloso México, como siempre me gusta llamarlo, y además me siento feliz en este país, que me abrazó desde el inicio y nunca más me ha vuelto a soltar. Yo llegué con 26 años y contrataba gente de 23, pues hoy sigue siendo lo mismo. Y soy un enamorado de los jóvenes, del espíritu de los jóvenes, que pienso que son los grandes olvidados de la pandemia. Durante esta pandemia he pensado mucho en el futuro gastronómico porque depende de la continuidad de las escuelas, de que las escuelas sigan siendo el manantial de gente que sale a conectarse con otras generaciones, como las nuestras, vamos a suponer, y que nosotros somos los encargados de subirlos lo más alto que podamos para asegurar su éxito, que será nuestra evolución. Y si hacemos que a ellos les vaya bien, estamos asegurando que les vaya bien a nuestros hijos. Muy padre planteártelo. Estamos haciendo esta serie de testimoniales. Pensamos que es importante hacer un corte al año de que empezó esta pandemia y que sirva, como comentábamos antes, pues para que, no sé si a corto, mediano o largo plazo, la gente pueda ver qué sucedió y cómo lo vivió la gente, y sobre todo dentro del gremio de la hospitalidad. Para eso estamos pasando solamente por puntos importantes, no solamente el restaurante, el banquetero, el hotelero, sino también el periodismo gastronómico y, cómo no, para mí uno de los puntos fundamentales, la educación, ¿no? Al final del día, si estamos hablando de cómo va a ser el futuro, pues el punto fundamental es cómo vamos a formar a nuestro futuro, ¿no? A nuestros alumnos, a nuestros hijos, ¿no? Sí, bueno, este es una situación, es un periodo de la vida que realmente nos está cambiando, y yo creo que nos está cambiando radicalmente por muchas cosas, pero principalmente porque nuestra forma de pensar ya cambió. Y bueno, hablábamos también hace un momento de la conciencia que tenemos que tener en esta pandemia, porque pues sí, muchos cambios se están dando, y si no tenemos esa conciencia, pues no sé cómo vamos a avanzar en el futuro, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué pasó con la pandemia? Veníamos con ciertos planes, veníamos con ciertas ideas trabajando, y esto pues, te frena de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, las tendencias de innovación y desarrollo digital. Ya nosotros estábamos aquí implementando un par de clases en línea que eran forzosos para los muchachos, para que tomaran sus clases a distancia, y de repente, de la noche a la mañana, pues no nos podemos parar en los salones y todas las clases se tienen que dar a distancia. Pero también nos permitía a nosotros poder traer a un profesor que estuviera en India o que estuviera en cualquier lado del mundo a poder impartir una clase aquí en México. Entonces, eso, digamos, es de las virtudes del frenón que nos dio esta pandemia, ¿no? Que nos ha permitido poder desarrollar otro tipo de cosas, traer a profesores, digamos, que estamos buscando por alguna cualificación que tenga específica y que imparte esa clase, ¿no? Y esa tendencia ya se venía dando, ¿no? En todas las universidades del mundo cada vez hay más clases en línea, hay maestrías en línea, hay carreras en línea, pero no venía a un paso tan acelerado, que nos aceleró vertiginosamente este proceso de digitalización y de tener clases en línea, pero también nos abrió los ojos a que no todo puede ser así. Entonces yo creo que hay cosas que nos aceleró esta tendencia, pero también nos abrió los ojos hasta dónde puede llegar, ¿no? Y los chavos, híjole,
pues para los chavos yo la veo bien difícil, es pura teoría y luego un poquito de práctica. Yo creo que van a salir pues, mermados en esa parte, en la cuestión educativa, no sé. Para las escuelas de gastronomía yo creo que es un reto. Y también, ¿no? Que muchísimos entraron pensando es que yo voy a hacer como tal restaurante o como tal chef y pues quizás eso por lo que ellos pensaron que querían estudiar gastronomía, pues ahorita pues ese chef ya se reinventó y ahora hace tacos, ¿no? Si esta gente no regresan a las escuelas, una cosa es tomar unas clases en línea y en cocina, eso no, para mí no creo que tenga mucho sentido. Tiene que regresar a las cocinas, a aprender los fuegos, ¿no? A oler, a quemarse, a aprender a compartir, ¿no? Que alguien como a ti y a mí seguro, y a ti en España y a mí en México, y después de Retache a ti en México y a mí en España, nos compartieron, ¿no? O sea, la cocina es compartir. Y es compartir conocimiento, compartir recetas, sabores, risas, tiempo, ¿no? Compartir mil cosas, creo. No hay esta brecha de tiempo que no han cocinado virtualmente. No sé si les haya ido muy bien o haya hecho mucho bien. Entonces ahora tienen en la cabeza a lo mejor la información errónea, ¿sabes? No solamente sois 5 alumnos de la Universidad de Insurgentes, sino que para mí hoy de alguna manera estáis pues representando un poquito el alumnado. También ya tiene un año que no vengo a la escuela y pues ha sido difícil. Para mí ha sido difícil. No has venido físicamente, pero no habéis dejado de tener clases. No, de tener clases no, pero de venir aquí a la escuela sí ya tiene un año. Ha sido un poquito difícil para mí porque estoy muy acostumbrado a mis compañeros. La forma de trabajar aquí en la cocina con gente pues es muy diferente a trabajar en tu casa solo. Y me ha costado un poco de trabajo, pero pues me he tenido que adaptar a esta nueva forma de trabajar y de estudiar. ¿Sientes miedo? Pues sí siento un poco de miedo, pero por el futuro. Muy bien. Jos, en este año que habéis tenido, que no ha debido de ser nada fácil, yo lo llamo el capítulo de los grandes olvidados. A ciertas personas se les ha pedido su punto de vista, pero siento que a los jóvenes nadie les ha preguntado, los han dejado de lado. Pues sí, o sea, imaginaba, pues, no sé, algún día poder abrir un restaurante, un pequeño negocio, emprender, que es lo que hoy en día, pues, es lo que nos va a dejar. Y pues llega la pandemia y pues ese futuro se nubla porque pues es algo que nunca te esperaste, ¿no? Y pues solo queda pues adaptarse a lo que viene y ver cómo el futuro, pues cómo enfrentarte a él. ¿Sientes que el futuro que te puedes llegar a imaginar en estos momentos difiere del futuro que podías llegar a tener en el 2019? Difiere porque pues actualmente las oportunidades para tú ganar experiencia o entrar a trabajar en un lugar pues son muy pocas, aún más que antes, que pues ya eran pocas pero ahora son pues mínimas, ¿no? Porque ahorita cuando es la pandemia pues es muy difícil como estudiar esta carrera porque no dejo a un lado lo teórico, pero pues lo práctico es lo que nos deja un poquito más de conocimiento. Yo hablo el día de hoy, 10 de marzo, que he tenido la oportunidad de platicar con los estudiantes a un año de haber cambiado radicalmente el modelo de aprendizaje. Y puedo decirte que estamos hablando de estudiantes que están enfrentando sus miedos, están encontrándole sentido a que no todo es presencial, porque a veces como institución al querer darles todo, pues también hacemos como que de repente entren en un estado de confort. En el momento en que tuvimos que hacer una transición por todo lo sucedido, el estudiante se está enfrentando a cosas que no le pasaban por la cabeza y que justamente los está fortaleciendo como profesionales de la gastronomía. La escuela hizo una transición a las plataformas tecnológicas en una semana. El estudiante tuvo que capacitarse junto con los profesores para poder utilizar esas herramientas que nos iban a permitir tomar esas clases a distancia. ¿Por qué a distancia y no en línea? Porque está el docente conectado con los estudiantes al mismo tiempo.
En línea, bueno, tú entras y estudias cuando quieras, que es un poco distinto. Al mismo tiempo, el foco fueron las clases prácticas, ¿no? Porque dices, ¿cómo doy una clase de cocina francesa por Meet, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pues sí, ¿no? Necesitamos regresar. Si bien hemos hecho lo que se ha podido, me parece que para poder afinar detalles en la educación, tenemos que estar ahí porque en cámara no probamos, solo vemos, estás bien parado, agarras bien el cuchillo, la técnica está bien o está mal, pero al final este último le falta así, se ve bien, pero al final a lo mejor sabe algo crudo, ¿no? Ese tipo de detalles son los que me parece que pues, no, ahorita no hay forma de... ¿Tú, Marcela, tuviste miedo durante la pandemia? Sí, mucho tiempo. Ni siquiera tanto de enfermarme, como dice Saraid, sino qué va a pasar con mis alumnos, ¿no? Y no nada más hablando de gastronomía, sino de toda la oferta académica que tenemos en el plantel. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir? ¿Se van a quedar? ¿Voy a perder mi trabajo? Llega la pandemia, os tenéis que recluir en las casas, nos tenemos que recluir en las casas todos, y de repente os encontráis tomando clases en vuestros hogares, que muchas veces necesitan de la presencia, ¿no? Para poder conectar y aprender mejor, ¿no? ¿Qué sentimientos le podrías llegar a poner a este año de casi de reclusión? Pues como en todo, yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas. Por ejemplo, el ir yo a buscar mis ingredientes, el comparar calidad, el que sí, el que no, costos, el conectar con las personas que se dedican a vender pues tus insumos, ¿no? El apoyar a las personas, el ir al mercadito, el ir al supermercado, porque hay cosas que solo encuentras en el supermercado, buscar qué ingredientes sí encuentro y qué ingredientes son como muy complicados o qué ingredientes no están en mis posibilidades por la cuestión económica de estar comprando, etcétera. Eso creo que a mí me ha enseñado mucho, porque es algo que en la escuela no pasa. En la escuela tú llegas al almacén, pides tu requisición y tan, ¿no? Todo está ahí. ¿Cuándo empezáis las prácticas? Pues las tendremos que empezar este año, pero pues ahorita la situación, como dice mi compañero, son muy difíciles para que acepten a alguien. Así que tendremos que todavía ver posibilidades de cómo entrar, pero se tienen que hacer lo más pronto posible. Y pues sí, ¿no? Yo tenía sueños, yo tenía pues objetivos o metas y como lo dije, pues llega la pandemia y se ven afectadas, digo, ya no puedes salir, ya no puedes ir a buscar algún trabajo, algunas prácticas, entonces es como detenerte y ponerte a pensar en qué va a seguir. Alguna vez alguien me dijo como, pues lo mejor ahorita es emprender. No es fácil, yo no estaba acostumbrada a estar encerrada y creo que como la mayoría de las personas, o sea, es algo que pasó y así como llegó, pues tenemos que aprender a vivir con ellos, porque es algo que ya no creo que se vaya. Entonces es tratar de seguir y como dijo mi compañero Jos, ahorita creo que la forma más fácil es emprendiendo. Yo lo veo que ya nada va a volver a ser igual, que tenemos que sumarnos a la transformación, a la adaptación, que la pandemia llegó para darnos nuevas ideas de negocio. El tema de la tecnología, el tema del delivery, el tema de que, bueno, voy a vender, hago mis productos, los subo a las plataformas y todo, es un modelo de negocio que a lo mejor hace 2 años ni siquiera te imaginabas, ¿no? Ahorita sabemos que el mercado está muy golpeado, no hay trabajo suficiente, vamos a egresar chicos que van a salir, van a decir, ¿qué voy a hacer, no? Pero justamente por esa necesidad están revolucionando. Entonces ahora hay un tema de replanteamiento personal, pero también de oficio. ¿Hacia dónde va la gastronomía? ¿No? ¿Y tú estás de acuerdo conmigo que eso no lo aprendes en una compu o a través de un ordenador? Jona, yo siempre he estado de acuerdo contigo en todo, antes de la pandemia y durante. Y después también sí, somos de la misma manera de pensar, ¿no? Ahora los nuevos modelos de chefs, ¿no? Los nuevos modelos de cocineros.
vamos a regresar un poquito atrás, ¿no? Porque ahorita son cocineros, que se hacen ni cocineros, son ya chefs, con el toque, ¿sabes? Así, entre más alto mejor, y la cabeza hueca. Nada más está el sombrero de adorno, ¿no? Y creo que ahorita en la pandemia el gorro todavía va más para allá y para allá, ¿no? Estamos hablando de esta generación, de este limbo, ¿no? Perdido de los que tuvieron que salir de la escuela y están ahí, escuchando ahí o se ponen a investigar y lo mental de no sé qué, no sé cuánto, y perdieron este hilo del oficio, justo, ¿no? El ser, ¿qué es ser cocinero? ¿Cómo eres íntegramente como cocinero, como en tu oficio de cocinar? Ese es donde a mí me da mucho miedo, ¿no? Que estos grandes chefs con el gorro muy alto, sí, tenemos una responsabilidad brutal y tremenda. Esto que está tan aprendido en las escuelas de cocina, que ya les inculcan desde el primer año que hay que sufrir, que en este oficio hay que sufrir, que es muy duro, que es muy difícil, que hay que sufrir. No, esto tiene que cambiar. La Organización Mundial de la Salud, o quien haya sido, le pone un título de pandemia, pero más que nada porque pues, aparece la epidemia en diferentes lugares. Pero yo me quedaría más con la palabra epidemia, ¿no? Con la palabra más de que es una cosa local, porque por más que la quieran hacer mundial, cada persona en su interior ha pasado su propia epidemia, su propia pandemia, su propio camino, ¿no? Todos los sociólogos que estudian alimentación os habéis juntado y habéis visto en los últimos tiempos el comportamiento de la gente en crisis. Vamos a suponer una crisis económica, vamos a suponer una crisis temblor. ¿Podéis imaginaros, en base a ese pasado, el comportamiento de cómo la gente va a salir en esta pandemia? Yo creo que no se puede predecir así como las personas van a hacer esto, pero lo que sí se puede, o sea, lo que sí podemos como establecer es que las nuevas adaptaciones van a tomar mucho tiempo, no nada más en la industria hospitalaria, sino en la forma en la que, por ejemplo, los servicios en la que nos relacionamos con los servicios de alimentos, van a tomar mucho tiempo. Ya ahorita, desde que empezó la pandemia, todos los de IT e inteligencia artificial, todas esas cosas de geeks en Estados Unidos están planteando nuevas formas para hacer categorías nuevas de producto, pero también categorías nuevas del servicio para un comensal. ¿Cómo pasamos nuestra pandemia en nuestras casas? Definitivamente hay una tendencia que fue que el ser humano se conectó con la gastronomía, se conectó con la cocina, se conectó con el equilibrio, lo orgánico. Y yo lo único que espero es que ahora que ya vamos a empezar a salir, Liliana, que socialmente la gente hayamos aprendido de esta pandemia y la podamos poner en práctica no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones, ¿no? Claro, porque finalmente ya teníamos retos, como dices, para las futuras generaciones y ya veníamos con los retos sobre hacer las cuestiones de alimentación más sustentables con los temas de por ejemplo, los empaquetados más ecológicos y eso. Ahora, con la pandemia es ecológico, pero también inocuo, o sea, que no favorezca el contagio. Y ahora va a ser ecológico, pero también inocuo, pero que no haya desperdicio de comida. Y entonces cada vez vamos agregando más retos en un mundo que cada vez está pues, más poblado, con más necesidades de alimentos, con más necesidades de producción, pero también con necesidades con explotación que no pueden seguir siendo sustentables. Y yo muchas veces, Liliana, veo esa suma de catástrofes mundiales y veo que la tendencia del ser humano es a no aprender, ¿no? A cometer siempre los mismos errores. De hecho, tú como socióloga piensas que en esta pandemia el pueblo va a aprender. Los seres humanos vamos a aprender. Es una pregunta compleja porque el proceso de aprendizaje quiere decir que es algo que está totalmente incorporado. O sea, muchas de las personas que estamos vivas no habíamos vivido una pandemia. Parecería que tiene que venir un proceso de choque para hacer ciertos reajustes en la ideología, pero el aprender en general, sobre todo lo que tendríamos que cambiar, yo lo veo muy complejo, pero sí hay reajustes, porque finalmente las personas que viven
a lo mejor también esto depende de cómo vive cada quien la pandemia, porque no es lo mismo vivir la pandemia desde un confinamiento en casa de, ¡ay, qué lata que no puedo ir a ver a mis amigos del colegio!, a personas que verdaderamente perdieron la mitad de su familia por contagio de coronavirus. La tragedia, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, estos primeros procesos de salidas, estas primeras, no sé si está bien en decirlo, como manadas, ¿no?, de seres humanos que están empezando a posicionarse en restaurantes, probablemente para vivir más una alimentación social, ¿no? Estamos en presencia de ese juego, es decir, históricamente es así, el ser humano necesita esa dualidad, lo social alimenta más que lo fisiológico. Bueno, yo creo que primeramente hay una necesidad en todos los seres humanos por alimentarse. Y aquí retomo las palabras del maestro Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, ¿no? Y él decía lo siguiente: inventamos o erramos. Es decir, en una necesidad como esta, en un confinamiento que ha hecho la gente obligadamente por las circunstancias, la gente inventa. Y lo que encuentra, come, lo desarrolla, pero así también ha sido históricamente, en etapas de fuerte crisis. Durante la Primera y la Guerra Mundial, si no había que comer, la gente tenía que inventar, porque si no, erraba, ¿no? Y eso está pasando en nuestra época de crisis, de pandemia. Pero si de repente se da un respiro en ese lapsus que estamos viviendo y que se permite la movilización, se permite ir al bar, ir al restaurante, ir a buscar alimentos en el mercado, pues la gente, ¿sí?, va a aprovechar ese tiempo libre, porque también lo que ha pasado, que el tiempo libre se ha ampliado en este marco de situación de pandemia en la que se vive, pero ese tiempo libre se ha dado restringido en un espacio, en un confinamiento muy determinado. Entonces, ¿cómo hacer esta compensación entre tiempo libre, necesidades y movilización? Y ese es el reto que está presentando la población. Otros se ha permitido y han establecido semáforos para el control de la población, pero no un control que sea reprimido, sino que ya en términos de la salud, un semáforo rojo cuando la alerta es máxima, o un semáforo verde cuando es permitido una mayor movilización, ¿sí?, y una apertura mucho más amplia de la economía y por lo tanto de la gastronomía y de los mercados. Entonces estamos hablando de una gran sociedad muy compleja frente a una guerra que también es compleja. Entonces, si el día de mañana se abre de nueva cuenta todo el espacio para la recreación turística, gastronómica, pues tendrá que ser valorando que la población tiene que cuidarse, precisamente, enfrentar los retos, y si no, pasará lo que ha pasado en la historia de repente, dar marcha hacia atrás y volver a una situación precisamente de un nuevo confinamiento que yo creo nadie desea. Entonces tiene que darse cuidando, pero si el grueso de la población, es decir, si la mayoría enfrenta ese reto, si esa mayoría de la población no tiene las precauciones debidas, el retroceso va a ser mucho más fuerte y una mayor afectación a la humanidad. Entonces, ahí hay un problema de conciencia de la situación que se está viviendo, pero también de otro elemento que hay que agregar, de la ética. Si es un valor que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad o ya está desvalorizado. Lo que pasa es que de repente en la historia, y así se ha demostrado, hay años que se viven por días y días que se viven por años, y este es uno de esos momentos. Como el camino al final son 2 puntos, ¿no? O sea, es la definición más matemática, ¿no? Que para conseguir una línea recta pues necesitas 2 puntos, un inicio y un final, que no son importantes, únicamente lo que hacen es darle sentido al caminar, ¿no? Y te das cuenta, bueno, yo también, que hay un ser espiritual que no cuidamos en esta sociedad moderna, ¿no? Que es tu relación con Dios o no Dios, o sea, con lo que tú quieras creer. Pero antes lo comentabas, ¿no? Lo de valores. Ayer estábamos entrevistando al doctor Santana de la UNAM y nos comentaba que uno de los puntos que habrá que estar muy atentos y observando es la ética. Claro, por eso te digo, la estatura moral en las personas. Es de una novela que me encanta, ¿no?
el hablar de la estatura moral de las personas. Pero te das cuenta en esta pandemia, ¿no? ¿Quién la tiene, quién no? Sí, es curioso. Yo, fíjate tú, Marta, que no sé, le intento buscar diferencia a esta pandemia con otras, porque veo que se está comportando a nivel mundial como algo que tiene más peso. Claro. Y no sé, también somos personas que hemos pasado por muchas pandemias, hemos perdido, o sea, somos personas de duelo. Somos personas y dices tú, ¿qué se diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? No logro todavía visualizar de cuál puede ser la diferencia entre esta y otras, porque ha habido otras que igual hemos perdido, igual hasta más. Para mí la diferencia, y me parece muy interesante, es que es una enfermedad en la época moderna. Si lo vemos tal cual, tú ves la velocidad con lo que puedes comunicar algo a través de una red social, es la misma velocidad con la que el virus se contagia, y es la misma velocidad donde hace una resonancia. Eso me parece que es una enfermedad de la época moderna. Como algo tan milimétrico puede destruir un mundo. Eso es lo que es importante, ¿no? Preguntarte por el todo y por la nada. Creo que esta pandemia hay que saberla reflexionar. Yo creo que es muy... Si no lo vemos, Miquel, si no aprendemos de esto, va a volver a pasar y a pasar, porque es como la neurosis, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo creo que en estos momentos hay que prestarle mucha atención a los valores. Por supuesto. A la ética. A la ética, al sentido. Yo creo que, a ver, a mucha gente la aisló. Y te quedabas contigo, y te quedabas con tus pensamientos. Y decías, ¿qué hago con esto? Es parar. Y todos aprendimos de nuestros propios recursos, si eres una persona con conciencia, de nuestras propias limitaciones, de nuestras fortalezas, de las riquezas, del empobrecimiento espiritual. Creo que es un desafío, ¿no? Lo que me acabas de comentar, de qué quieres hacer con esto, quiero ser feliz. Ser feliz es una decisión. Yo creo que es una decisión consciente. Sí. Yo creo que todas estas pequeño cambio que hizo la pandemia, a mí personalmente, me hizo reflexionar, pero a montón, ¿no? Y después te das cuenta que yo hoy quiero ser feliz. Y no lo pensaba en realidad, ¿sí me entiendes? No es mentira, ¿no? Yo no estaba, o nunca me puse a pensar para ser feliz. Yo quería seguir y luchar y hacer más cosas, y el restaurante y siempre, y aquí más platos y más ideas, y después, lo muy importante, ¿era feliz? Y esa pregunta nunca me la había hecho hasta hace un año, ¿no? Así que yo quiero ser feliz. Y me lo marcó una pandemia. Es locura, ¿no? ¿Tú te ves construyendo tu futuro o te ves siendo parte de la arquitectura social? Híjole, a mí creo que me gustaría, verme construyendo mi futuro, ¿no? O sea, quiero hacer algo diferente. Pero no tengo un minuto para poderme sentar a planear, porque si siento que me siento, dejo de hacer, o sea, ese minuto a lo mejor que podría ocuparlo ahí, lo estoy ahorita tratando de cargar, ya sabes, este pilar, porque ya se está cayendo todo este lado, y sé que si no me paro ahí, se va a caer esto, y todo se viene para abajo. Mi abuelita empezó con gran esfuerzo, ¿no? Y con gran dedicación hacia su negocio, como para que decir ya se acabó, ya no se puede, ya no hay más, o sea, como que no. O sea, ella nunca lo dijo, ella nunca se rindió, ella siempre estuvo adelante, ¿no? Ella siempre, como fuera, si estuviera solita y con sus niños, o sea, siempre estuvo al pie del cañón, ¿no? Se puede decir. Entonces le digo a él, no, pues ahora hay que seguirle y vamos para adelante. O sea, tu abuelita está más presente que nunca, ¿no? Su ejemplo. Sí, siempre. De hecho, sí, llega el momento que le digo, ¿sabes qué? Ayúdame porque a lo mejor, y no sé, en estos momentos... En estos momentos en el que pues es muy difícil, ahorita en el que pues al igual y también pues ya no está mi papá y a lo mejor no estaba
al 100, pero sí venía, servía y estaba aquí. Entonces así como que, digo, ya no hay una persona que está conmigo, ¿no? Que me apoya en las madrugadas y que me ayuda. Ya son 2, entonces sí es así como que pues hay que seguir adelante y no hay que dejar esto y pues hay que echarle ganas, ¿no? Sería un buen sentido para esta pandemia. Sería un buen sentido para esta pandemia. Entonces, Miquel, yo no me quiero reinventar. He oído la palabra reinventarse siempre. Se digo, y ya nos inventamos, que era lo que platicábamos. La verdad, yo no me quiero reinventar. Yo quiero aprender. Eso es lo que yo quiero. A partir de esta pandemia. Quiero aprender. Yo sí estoy dispuesta a aprender, por duro que sea, que era de donde partimos esta plática, ¿no? Es este ángulo por todas partes, decir, ¿qué parte de mí me gusta? ¿Qué parte de mí no me gusta? ¿Qué parte puedo mejorar y qué parte no puedo mejorar? Claro. Mis propios límites. Y qué tengo que hacer de ahora en adelante. ¿Cómo me quiero morir, no? ¿Cómo me quiero morir si me moriría mañana de COVID? ¿Con qué me llevo? Porque sí quiero sentir ese momento. No quiero que sea un grito. Yo no quiero dedicar los últimos momentos de mi vida al miedo. Quiero dedicarnos a agradecer. Eso sí quiero. Quiero tener la plena conciencia. Y aprender a dejar atrás, pero también aprender de lo que viene adelante con tus pérdidas y tus ganancias. Eso es parte de la vida. Y guerrera soy, y guerrera seré. Dulce patria forever. Qué maravilla. Y yo creo que el aprendizaje de salir de tus cenizas o el aprendizaje de volver a hacer otra cosa es trascender. Tuvimos como deseando, yo por lo menos en mi caso particular, de alguna manera me acostaba por las noches deseando despertarme con una gran noticia, que nos dijeran: entendemos que vuestra profesión es de gente muy sensible, que estáis defendiendo al pueblo, a la gente, y que nosotros os vamos a echar la mano, ¿no? Ya sea gobierno, ya sea gente que nos rentaba, o ya sea, no sé. En tu caso particular, ¿cómo viviste ese otro lado? O sea, nos acabas de decir que queda clarísimo que tu equipo de trabajo, tu fuerza de trabajo es lo más importante, y con las otras contrapartes de la fórmula, ¿cómo las viviste en esta pandemia? Buena pregunta. Creo que para mí la pandemia, o para el grupo, nos ha hecho ser mejor persona y mejor grupo, ¿no? Empezando con eso, ¿no? No por eso estoy aplaudiendo y agradeciendo que hayamos tenido una pandemia, ni mucho menos. Yo creo que yo nunca he vivido momentos tan complicados y estresantes en toda mi vida. Pero también tienes que aprender que tú tienes que ver por ti y tú eres dueño de tu destino, ¿no? Y no puedes esperar que alguien venga a salvarte la vida. Creo que era un hecho que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. A mí no me decepcionó ni me sorprendió. Creo que estamos acostumbrados a vivir en un país donde a veces no se privilegia ni al empresario ni a la persona que genera empleos, ¿no? En el hoyo, ¿no? Pero obviamente es de sentido común pensar de que todo el 2021 mínimo va a estar enfocado en recuperarse. Yo le calculo unos 5 años, Miquel. ¡Ay, qué miedo! Esperemos que no. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que somos vulnerables, que todos, nadie se salva, ¿no? De muchas cosas, o sea, seas quien seas, o sea, el de los más premios o el de los menos o el de más dinero, o sea, ¿no? Yo así como siempre decía que entre tacos todos somos iguales, ¿no? O sea, Slim come tacos y el otro come tacos, pues en la pandemia da idéntico, ¿no? Cuánta gente con todas las posibilidades, pues de todas maneras le dio y de todas maneras falleció. Oye, José, con todas las pruebas que te ha puesto la vida, muchas, ¿no? Sí. Y llegando, digamos, a este doctorado, que es la pandemia, ¿la enmarcarías o la enterrarías? La pandemia, no, yo creo que la enmarcaría. La enmarcaría porque es algo que no puedes nada más enterrar, porque y no fue un día, es un año. Y es un año que, pues sí,
Es un año en el que creo que el mundo, la vida y todo cambió. Y te digo, yo sí creo que en muchas cosas para bien. Yo la pasaría sobre todo porque en un tema médico, porque murió mucha gente, porque los doctores están exhaustos, por esa parte la pararía. Pero por la parte de aprendizaje, de lo que aprendimos, crecimos, la dejaría pasar. O sea, sí y no. Pero en cuanto a industria, creo que nos ha hecho mucho más fuertes, ¿eh? O sea, creo que estamos listos para lo que sea. Creo que ahora somos más de oficio, somos más cocineros que chefs de revistas, de portada y de televisión. Si tú pusieras a la pandemia en una balanza, ¿para qué lado se iría? ¿Para el bueno o para el malo? Yo lo tomaría para el bueno, fíjese. Y te digo mi razón. ¿Estás de acuerdo que también veníamos ya en un ritmo muy acelerado, veníamos actuando de manera ya muy egoísta, muy personalizada, y la vida te pone otra vez en su justo lugar, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje increíble, es decir, volver otra vez a disfrutar mi familia, mi vida, mi equipo, lo que hago, voltear hacia atrás otra vez y darle un valor genuino, no de ego a lo que has hecho, a lo que estás haciendo. Para mí, todo lo que pasa en la vida tiene siempre dos ángulos, y tú lo planteaste así, el negativo y el positivo. Yo creo que todo lo que te sucede en la vida es ese cúmulo de experiencias que te hace mejor. Si no lo entiendes así, entonces no aprendiste mucho. Y para mí, y por esa razón, yo lo inclino al lado positivo, Miquel. Coincido contigo totalmente, María, en que hay que cambiar el modelo. Los moldes tienen que ajustarse y que tenemos que empezar por el principio. Y yo creo que el principio es el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, y saber, pues, cuáles son los productos que componen este planeta para poder hacer un planeta mejor. Y tenemos que empezar por nosotros, los seres humanos. Sí, es cierto que cuando se ven las cifras de la ONU, por ejemplo, la igualdad no llegará hasta dentro de 92 años. Y es algo que las niñas que nacen hoy quizás lo verán, nosotros ya no. Y es una gran pérdida el hecho de no tener igualdad, por todo tipo de negocios, por ejemplo. Hay más de 50 millares de dólares que se podrían generar si tuviéramos igualdad, si las mujeres tuvieran acceso a la educación, igual que los niños, si tuvieran acceso a préstamos bancarios, igual que los hombres, si tuvieran acceso a las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, una sociedad mejor la tendremos solo si tenemos igualdad, pero un mundo más justo y un mundo mejor es un mundo en el que todos somos iguales, desde luego. Es muy importante, y esto es una conversación que tuve hace muchos años con Massimo Bottura, y yo le dije que tuvimos dos grandes revoluciones en la cocina. La primera gran revolución fue la Nouvelle Cuisine, años 70. La segunda revolución que hubo a nivel planetario fue la cocina tecnoemocional de Ferran Adrià. Y ahora tenemos que tener la revolución humanista. Porque con todo lo que está pasando, la gastronomía tiene que convertirse en un mejor sector. Y a veces oigo muchas personas que dicen, queremos que todo vuelva a ser como antes. Y yo les digo, no, sobre todo que no vuelva a ser como antes. Y las circunstancias a mí me llevaron a conectarme con la tierra, cosa que obviamente era difícil de hacerlo en una ciudad. Entonces, entendiendo la tierra como los valores, ¿no? Como los valores universales, que dicen, pues eso, que tú eres un cocinero, sino que eres un defensor, ¿no? A ultranzas de esta profesión. Y que esta profesión, pues si tú al final eres un cocinero de hogar, pues estás solo, pero si tú eres un cocinero profesional, estás con un equipo. Y antes comentaba de la importancia de que si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y lo que no podíamos hacer en la pandemia era separarnos, o probablemente pues yo no estaba diseñado para, o mi forma de
de protegerme era intenta no tener muchos duelos o seguir teniendo duelos en este proceso de pandemia, ¿no? Pues intentas protegerte y proteger, y entonces las circunstancias las creamos aquí en Luz, diciendo con todo el equipo de cocina, ¿por qué no nos venimos aquí, a este espacio, y desde este espacio, todos juntos, agarrados de la mano, intentamos caminar bajo una premisa que es la comunicación veraz? No se van a contar chistes, no se van a contar cuentos, no se van a contar verdades a medias. Todos van a estar muy informados de lo que hay fuera, pero nosotros todos los días, por medio de briefings y de comunicación, ¿por qué no creamos nuestra propia verdad, que es la que vamos a palpar, la que nosotros vamos a vivir realmente? Y se va a nutrir de todas las circunstancias de nosotros, del que vive lejos, del que vive cerca, del que vive soltero, del que se acaba de divorciar, del que sus padres han enfermado, del que es asintomático, del que no tiene miedo, del que está aterrado. Y todo eso era cómo estamos, se puso sobre la mesa, entendimos quiénes éramos y empezamos a trabajar, porque estamos en pandemia. Si no, que no le hubieran puesto ese título. Pero una vez que deciden que estamos en pandemia, lo más importante es el ser humano. Y al ser humano nos tenemos que apoyar. No es que un ser humano salve a otro, que nosotros aquí todos estamos agarrados de la mano. Todas las noticias que viajan son caóticas. Pero si quitas un poquito ese velo, y obviamente respetando el duelo y la muerte, que nadie la desea, y cuando nos centramos en el gremio gastronómico, la gente se puso a guisar y la gente se puso a regalar comida, a regalar sonrisas, a regalar guiños, a regalar abrazos, palabras de aliento. Que yo creo que la gastronomía no solamente es alimentar fisiológicamente, sino también alimentar emocionalmente. Y me ha dado mucho gusto ver a grandes compañeros. Hubiera sido interminable este documental, ¿no?, si nos hubiéramos ido con todos los que hubiéramos querido alrededor del mundo. Pero centrándonos en este país y bueno, en la Ciudad de México también en la que estamos, los testimoniales han sido maravillosos. Como la gente ha sacado lo que lleva dentro y ha puesto también, de alguna manera, ese pensamiento superior. Se ha detenido y se ha puesto a pensar, y todos correspondían también en decir, me ha dado tiempo en saber quién soy, hacia dónde quiero ir, o sea, en qué me quiero convertir en los próximos 10 años. Entonces, a veces que te quiten puede estar bien, porque si no te lo arrebatan, igual no te hubieras quitado muchas cosas tú. Bien lo decía María, ¿no? Como de repente ahora tendría que haber una revolución gastronómica humanitaria, con todo lo que la palabra, el título humanitario significa.